Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. En esta oportunidad voy a estar compartiendo con ustedes el final de la serie de enseñanza titulada El árbol de vida en el libro de Proverbios. Entonces voy a hacer un pequeño repaso para ir directamente al tema principal. Comenzamos estudiando el símbolo del árbol de vida. En un principio Dios lo colocó en el Génesis para que ese árbol fuese una fuente de vida para la humanidad. Pero por su pecado, los seres humanos eligieron el árbol incorrecto y terminaron siendo expulsados del Edén y perdiendo el acceso al árbol de vida. El libro de Apocalipsis nos muestra que en el nuevo mundo, cuando estemos con Cristo Jesús, vamos a poder tener nuevamente un libre acceso a ese árbol. Pero mientras tanto, el libro de Proverbios nos muestra que Dios ha colocado su sabiduría como un árbol de vida para nosotros. De manera que todo ser humano que decida hacer caso a la palabra de Dios y decida ponerla en práctica en su vida, va a obtener el fruto del árbol de vida de la sabiduría de Dios. Estuvimos viendo que es completamente obligatorio y necesario tener el temor de Jehová para poder tomar de la sabiduría de Dios. También estuvimos aprendiendo que mientras la sabiduría de Dios nos extiende su mano, también el pecado, la necedad y la insensatez nos extienden una invitación también, y debemos decidir cuál de las dos vamos a tomar. Aún más importante, estuvimos viendo que este árbol de vida que se ilustra como la sabiduría en el libro de Proverbios, luego es un símbolo que el Señor Jesucristo utiliza para presentarse a sí mismo, cuando Él muestra que Él es la vid verdadera y que todos los que permanecen y están conectados a Él van a tener vida eterna. Ahora, para finalizar esta serie, voy a compartir esta enseñanza que he titulado Los cristianos como árboles de vida. Ahora, quizá usted dice, pero si Cristo Jesús es el árbol de vida, ¿cómo pueden ser los cristianos árboles de vida también? Vamos a examinar unas palabras que dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24, el Señor Jesucristo dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere y queda solo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor Jesucristo ya venía anunciando que iba a ir a Jerusalén para ser crucificado, morir y resucitar. En esta porción, justamente el apóstol Juan, está mostrando el último discurso público que el Señor Jesucristo dio a Israel. En esa oportunidad se acercaron hombres griegos, extranjeros. No era común que hombres griegos buscaran a un judío, pero estos hombres querían conocer sobre la identidad de Jesús como Mesías. Dos de sus discípulos se sienten muy nerviosos de presentárselo a Jesús. De alguna manera ellos tenían la duda de si Jesús iba o no iba a recibir a gentiles, a griegos, para que vinieran a él. Ahora, es justamente en ese momento cuando el Señor dice esto: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. El Señor Jesucristo obviamente está hablando de la naturaleza. Él está hablando de la producción de semillas que tienen las plantas y los árboles. En este caso, piense en el trigo. El Señor Jesucristo está diciendo: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Fíjese bien,
Cuando el grano de trigo madura, él solito cae al piso. Ahora, como ya es un grano maduro que cumplió todo su desarrollo, ese grano, estando en tierra, se convierte en una semilla. Ese granito que quedó allí, eventualmente termina cubierto por tierra. Y cuando la tierra lo cubre, ese grano que murió y que cayó en la tierra, se convierte en una semilla. En un principio parece que murió. Parece que, bueno, murió, quedó solo ese grano ahí, se va a perder. Nadie va a poder convertirlo en harina, nadie va a poder hacer pan con él porque cayó en tierra, muerto, quedó solo. Pero la naturaleza de Dios es que cuando esta semilla cae a la tierra, vuelve a vivir, convirtiéndose en una nueva planta. El Señor dice que si queda solo, si muere, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere y queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. De manera que el Señor Jesucristo está mostrando qué es lo que Él quiere hacer como árbol de vida acá en la tierra. Si algo tenemos que tener claro, es que Cristo Jesús, simbolizado como un árbol de vida, se ofreció para que cada ser humano viniera a Él y tomara la vida eterna de Él. Pero la humanidad no lo tomó, sino que decidieron cortarlo y desecharlo. Cualquiera pudo haber pensado que Jesucristo fracasó en la crucifixión. Pero estando Cristo en la crucifixión, Él se convirtió como ese grano que muere y cae. Y luego con su resurrección, el Señor Jesucristo muestra que su muerte solamente lo llevó a producir más vida, a producir más fruto. Ahora, la parábola del sembrador nos muestra que todo el que recibe la palabra de Dios ha recibido la semilla de Dios. Y cuando esa semilla, que es el Evangelio, que es la palabra de Dios, entra a tu corazón, ella da fruto y comienza a crecer y a producir. Entonces, Cristo es el árbol y todo aquel que recibe su semilla también puede convertirse en un árbol de vida como lo es Cristo. Señor Dios y amado Padre Celestial, te ruego para que seas tú en este momento ayudándome a compartir tu palabra. Señor, bendice nuestro entendimiento, ayúdanos a poder tomar esa sabiduría que tú estás poniendo delante de nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender el propósito que tú tienes para nuestras vidas cuando nos das la oportunidad de ser árboles de vida. Ayúdanos, Señor, a poder dar fruto según tu voluntad. Te lo rogamos, Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, estamos viendo el punto sobre los cristianos como árboles de vida. Ahora, en Juan 12 vemos que el Señor Jesucristo tiene un plan perfecto. Él dice, yo soy un árbol que va a ser cortado y va a ser desechado. Pero aunque me corten, mi semilla va a caer a tierra y voy a volver como un nuevo árbol de vida eterno que nunca jamás va a ser cortado. Pero el plan de Dios no era solamente ser el único árbol de vida, sino que el Señor Jesucristo quiere ser un árbol que produzca muchas semillas y que esas semillas se conviertan en muchos más árboles de vida acá en la tierra. Como le dije, si usted ha recibido a Cristo, es porque recibió el Evangelio en su corazón. Eso quiere decir que la semilla de Dios está viviendo dentro de usted. Ojo, no le estoy diciendo que ahora usted es Cristo
y que ahora usted puede darle vida eterna a las personas. No. Pero sí le estoy diciendo que Cristo Jesús vive en usted a través de su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo puede usarlo a usted para llevar la semilla del Evangelio a otras personas, a otras vidas. Y si esas personas reciben la palabra de Dios, van a convertirse en árboles de vida de Cristo Jesús. Si le parece muy extraño que un creyente sea un árbol de vida, vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 11. El libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 30, nos dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Fíjese esa primera línea del Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida. Lo habíamos mencionado antes. El fruto es un producto, es un resultado. Una mata de mango tiene como fruto, obviamente, el mango. Pero acá dice que el justo da fruto. Y su fruto es un árbol de vida. Para que el justo pueda producir un árbol de vida, automáticamente él también tiene que ser un árbol de vida. Entonces, en este versículo nos están ilustrando al justo como un árbol que puede producir un fruto, y ese fruto es otro árbol de vida. Y para que comprendamos bien ese significado, la segunda línea lo complementa perfectamente diciendo: y el que gana almas es sabio. Es decir, está comparando a un justo produciendo árboles de vida con el que gana almas. Sabemos dentro de lo que somos los bautistas, comprendemos que ganar almas significa traer al pecador a los pies de Cristo a través del Evangelio. Predicar, evangelizar y seguir compartiendo la palabra de Dios todas las veces que sea necesario, hasta que la persona entiende, es convencida por el Espíritu Santo y luego Cristo le salva. Qué hermoso y qué maravilloso que Dios nos vea a los cristianos como árboles que podemos seguir regando esa semilla para que muchos más puedan tener vida con Cristo Jesús también. Hermano, vea la naturaleza. No es extraño que cerca de un árbol de mamón hayan otros árboles de mamones. No es raro ver que cerca de un árbol de guayaba hay otros árboles de guayaba, aun cuando nadie los está sembrando. ¿Y cómo es posible que, había un árbol de guayaba y de repente surgieron otros árboles allí? Lo que ocurrió es que ese primer árbol produjo fruto. Ese fruto cayó en la tierra, de repente la fruta se pudrió, pero la semilla logró llegar al lugar correcto y murió allí como fruta, pero luego vuelve como una nueva planta. Y eso va a ser una cadena. Un árbol va a producir otro, y ese otro va a producir, y eso va a ser una tremenda cadena. Ahora, Cristo nos está ilustrando. Él quiere que el cristiano se multiplique en la tierra de la misma manera que se multiplican las plantas y los árboles, produciendo y regando semilla. Ahora, algo interesante es que Cristo tuvo que morir para poder dar su semilla. Y como seguidores de Cristo, no escapamos de ese paso tampoco. Cristo tuvo que morir para poder cumplir su propósito. Y en nuestro caso, tenemos que morir para poder ser árboles de vida. Y usted dice: pastor, pero si muero, ¿cómo voy a cumplir mi propósito? La gente
se va a arrepentir, a convertir en mi funeral. No. Vamos a ir a Romanos capítulo 6. Si usted conoce ese capítulo, entonces estoy seguro que ya va conectando lo que le quiero decir. Pero en Romanos capítulo 6 nos habla de nuestra salvación. Y en el versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si una persona, un ser humano, decide morir al pecado, decide morir a la carne, decide morir a este mundo, la semilla de Cristo entra en su corazón. Y esa semilla le da una nueva vida. Romanos capítulo 6 dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Si Cristo fue un árbol que talaron y cortaron, entonces nos está poniendo a nosotros como que somos un árbol que también debe ser cortado, que también debe morir, para que en su lugar la semilla del Espíritu Santo pueda producir un nuevo árbol, una nueva vida. Así que Cristo Jesús de verdad quiere que nosotros, que nuestras vidas se conecten a la vida de Él. Y que lo mismo que pasó con Él, también ocurra con nosotros. Ahora, fíjese bien, si nosotros somos árboles espirituales, podemos dar fruto. Vamos a Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu. Recuerda que en Proverbios decía que el fruto del justo es árbol de vida. Ahora en Gálatas se nos dice que el fruto del Espíritu. Es tremendo esto porque a veces los cristianos queremos producir en nuestra propia fuerza lo que la Biblia dice que solo el Espíritu Santo puede producir. El fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si se pone a ver y se examina y es sincero con usted mismo, usted por naturaleza no posee ninguna de esas características. Por naturaleza no tenemos amor, más bien lo contrario, somos conflictivos, peleoneros, no tenemos gozo. Por naturaleza lo que tenemos es ansiedad, enojo, no tenemos paz. Y es impresionante porque a veces el ser humano está tranquilo y en su tranquilidad busca algo que... O sea, es como que si no tiene un conflicto encima no es feliz. Hace poco hablábamos con un hermano y con algunos hermanos y de repente viene uno y comenta, no, gracias a Dios, en no sé dónde, una institución allí publicó una cifra que muestra que ya en algunos lugares está comenzando a bajar el índice de contagiados. Y es una buena noticia. Pero de repente viene otro y le dice, no, yo no creo que eso sea así. Para mí que están manipulando las cifras y si te están dando una buena noticia, lo mejor que tú puedes hacer es recibirla. Pero tenemos una naturaleza pecaminosa que no se siente bien estando en armonía. Más bien estando en paz, estando en calma, buscamos el conflicto. Y si no lo tenemos,
lo fabricamos nosotros mismos. Entonces, aquí hay algo muy importante que debemos comprender. No podemos convertirnos en árboles de vida de Cristo Jesús si primero el Espíritu Santo no obra en nuestras vidas. No podemos ser árboles de vida porque yo lo intento, porque yo trato, porque bueno, yo me pongo las pilas y convertirnos en personas religiosas no va a dar fruto espiritual. Pero si dejamos que el Espíritu Santo crezca en nuestras vidas, Él automáticamente produce lo que nosotros no tenemos, lo que nosotros somos incapaces de producir. Entonces, qué tremendo, porque los incrédulos tienen la idea de, bueno, yo voy a portarme bien para ser cristiano. La gente religiosa tiene la idea de que si yo comienzo a hacer cosas de Dios, entonces soy de Dios y estoy con Dios. Y por eso hay mucha gente que de repente, bueno, porque leo un salmo, listo, ya estoy con Dios porque leí el salmo. Hay gente que dice, bueno, voy a colocar esta foto en mi estado o en mi muro de Facebook y listo, estoy con Dios porque no ven cómo estoy poniendo cosas que son de Dios. Pero la Biblia nos muestra que ser un árbol de Cristo solamente se da cuando el Espíritu Santo ha entrado en ti y luego Él crece y crece tanto que madura y puede dar fruto en tu vida. Hermano, es tremendo lo que nos dice Gálatas capítulo 5. El versículo 24 nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y esto es una tremenda clave para el cristiano. Hay hermanos que comienzan a buscar desarrollar hábitos espirituales, lo cual es buenísimo y lo cual es necesario. Pero así como lees Biblia, luego vienes y te contaminas viendo y escuchando cosas incorrectas. Así como hablas a Dios en oración, luego viene alguien y tiene un mal tema de conversación y de igual manera tú usas tu boca para completarle o ampliar el perverso tema que te trajo para hablar. Y terminas chismeando, y terminas mintiendo, y terminas haciendo cosas que no edifican. Entonces, comprende, el Espíritu Santo no crece si tu carne crece. Aquí tienes que tomar una decisión, o dejas que el Espíritu Santo crezca, o dejas que tu carne crezca. Pero la carne y el Espíritu no son cosas que puedes regarlas al mismo tiempo y las dos van a crecer. O te dedicas a convertirte en un árbol de vida, dejando que el Espíritu Santo crezca para que Él dé fruto, o sigue fortaleciendo tus pasiones, sigue fortaleciendo tus deseos. Date cuenta que acá nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cristo te crucifica a ti para que tú mueras y tengas una nueva vida con Él. Pero cuando tienes esa nueva vida, ahora eres tú el que debe venir, tomar sus pasiones, tomar sus deseos y venir y clavarlos en la cruz. Porque cuando tu carne se debilita, porque cuando tus pasiones y deseos se frenan, entonces tu Espíritu Santo puede crecer. Y justamente esta es la razón por la que cristianos que tienen tiempo en la iglesia no crecen.
Pastor, pero yo leo la Biblia. Pastor, pero yo estoy escuchando las predicaciones. Pastor, yo oro. Pastor, yo hago buenas obras. Pero no corta con su carne. Pero no corta con las tentaciones. Pero no corta con las malas relaciones. Su carne le pide y usted le da. Su espíritu le pide y a veces es demasiado pichirre, es demasiado tacaño con el espíritu. Entonces, dése cuenta, mientras usted no disponga a quitarle la carne y darle al espíritu, el espíritu no va a crecer para producir ese fruto. Hermano, te lo digo, qué fácil es tener amor cuando el Espíritu Santo lo pone en ti. Qué fácil es tener paciencia cuando el Espíritu Santo lo pone en ti. Hay una frase que es buena que los cristianos lo digan. A veces nosotros hacemos cosas bien y viene alguien y dice, hermano, qué bien hiciste. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es decir, hermano, no fui yo. Todo lo bueno que hay en mí es del Espíritu Santo, es de Cristo, es de Dios. Si usted se mentaliza que esa es la verdad, hermano, a veces nos dejamos llevar por el Espíritu y el Espíritu nos posesiona, nos controla, nos gobierna y terminamos haciendo cosas que nos sorprenden hasta nosotros mismos. Ese es el Espíritu haciendo su obra, dando fruto. Cuando usted intenta dar fruto por su propia cuenta, fortaleciendo la carne, sin fortalecer el Espíritu, no aguantamos, no nos mantenemos, no perseveramos. Y eso hace que las cosas de Dios se convierten en una carga para nosotros. Y por eso hay mucha gente que se desanima y mucha gente que se apaga. Pero, si usted simple y llanamente se dispone a invertir en el Espíritu Santo, y que lo que el Espíritu Santo me pida yo se lo voy a dar. El Espíritu Santo me dice, vamos a orar. No quiero, pero voy a orar porque el Espíritu me lo pide. No quiero leer la Biblia, pero el Espíritu me lo pide, se lo voy a dar. No quiero escuchar predicación, pero si el Espíritu me lo pide, se lo voy a dar. Si eso se convierte en su manera de vivir, llega un momento en que el Espíritu Santo se hace tan fuerte que usted comienza a hacer cosas espirituales en automático. Usted comienza a hacer cosas espirituales por naturaleza. Y es allí cuando el Espíritu puede dar ese fruto. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Que cuando un cristiano comienza a dar fruto, cuando un cristiano comienza a mostrar a otros que Dios le ha dado paciencia, que Dios le ha dado amor, que Dios le ha dado bondad, que Dios le ha dado mansedumbre, le ha dado templanza, le ha dado gozo. Cuando las personas a nuestro alrededor pueden ver ese fruto, la semilla de Cristo puede llegar a su corazón. Hermanos, podemos hacer 1001 preguntas sobre esta situación, sobre el virus, sobre la gasolina, sobre los problemas económicos de Venezuela. Podemos hacernos la pregunta 1001 veces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y quizá de repente es necedad, porque sin darnos cuenta podemos comenzar a cuestionar a Dios, podemos comenzar a dudar de sus planes, de sus propósitos, pero la Biblia nos recuerda algo muy importante. Dios utiliza situaciones difíciles para mostrar su obra en la vida de las personas. ¿Por qué
Job es tan admirado? Porque vemos la situación que vivió y vemos que no reaccionó como lo haría cualquier ser humano. Y eso es lo que nos asombra de Job, ver cómo pasó una situación humana sin comportarse como un humano. Y eso es lo que hace que busquemos a Job, leamos e intentemos ser como él. Hermanos, cuando vemos las cosas que pasaron personajes de la Biblia, nos damos cuenta que ¿qué es lo espectacular? ¿Qué es lo maravilloso? Que no se comportaron como seres humanos, sino que se comportaron como personas espirituales. Y eso es lo que llama la atención de ellos, y eso es lo que atrae a las personas. Hermano, con tanta necesidad, con tanto problema, con tanta dificultad, yo creo que Dios está dando una oportunidad para que mostremos el fruto del Espíritu de manera más visible a la vida de otros. Que de repente cuando toca hacer esa cola que es inevitable, que mientras todo el mundo se está quejando, está llorando, está lamentándose, que se quiere morir, que le quiere pasar de todo, y de repente te ven a ti, quizás alabando al Señor, quizás leyendo tu Biblia, la gente dice, ¿cómo puedes estar tan calmado? ¿Cómo puedes, mira, pareciera que estás disfrutando esto? Y que tú de repente pudieras venir y decir, no es que lo esté disfrutando, es que Cristo me ayuda. Cristo me ayuda a pasar esto, me da esperanza, me da fuerza, me da... Créeme que esa persona que te está viendo pasar su mismo sufrimiento, pasar su misma necesidad, pasar su mismo problema, de una manera distinta, a esa persona le van a dar ganas de descubrir qué tienes tú que no tenga él. ¿Por qué tú puedes tener esperanza? ¿Por qué tú puedes tener gozo? ¿Por qué tú puedes tener paciencia? ¿Por qué tú puedes confiar que las cosas van a salir mejor cuando esa persona no puede? Ese es el fruto que Cristo quiere que nosotros podamos brindar. Hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, Evangelio de Mateo, capítulo 13, Marcos. Marcos, capítulo 4, versículo 30. Dijo el Señor Jesucristo, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Y con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece, y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Se dan cuenta cómo esta parábola nos refleja a los cristianos como árboles de vida? Todo cristiano comienza como una pequeña semilla. Te predican el Evangelio y en tu primera semana quizá ni se nota que recibiste a Cristo. Pero si das los pasos correctos y te mantienes firme, el Espíritu Santo se convierte de una pequeña semilla a un árbol que crece. Y la Biblia nos dice que en este caso la mostaza, la semilla de mostaza crece tanto que luego cuando ha crecido y sus ramas se extienden, pueden venir los animales, las aves, y encontrar refugio en ellos. Qué sabroso es un árbol frondoso en un día soleado. Qué sabroso es tener árboles grandes por encima de ti que te cubran del sol y te den frescura. Y cuando producen una fruta, mucho mejor. Porque no solamente te refrescan, sino que también te pueden alimentar. Cristo quiere que nosotros seamos esos árboles.
Cristo quiere que nosotros podamos cubrir a las personas que no tienen a Cristo. Que esas personas que están afligidas, atormentadas, cargadas, puedan ver en nosotros un refugio de Dios. Y que viniendo, conociéndonos y teniendo una relación con nosotros, puedan alcanzar la palabra de Dios, que la palabra de Dios entre en sus corazones y luego ellos reciban a Cristo. Hermanos, ¿qué mejor tiempo para permitir que el Espíritu Santo crezca en nuestras vidas? ¿Qué mejor oportunidad para que el Espíritu Santo dé fruto en nuestras vidas que alcance a otros que están en nuestro alrededor? Hermano, ese es el plan desde el principio. El Señor colocó el árbol de vida para que luego, entendiendo su palabra, pudiésemos comprender el Señor es un árbol de vida para nosotros. Cristo Jesús vino a este mundo y se presentó como el árbol de vida. Y ahora nos da la oportunidad de representarlo, de cumplir su plan en la tierra. Entonces, usted está llamado a tomar una decisión. ¿Va a ser un árbol de vida que sea de bendición para la vida de otros, que pueda compartir la semilla del Evangelio? ¿O va a ser usted un cristiano que no deja que la semilla que se colocó en usted crezca, que no deja que esa semilla se convierta en un árbol? Hermano, yo le animo, sea parte del plan de Dios. Conviértase en un árbol de vida para los que están a su alrededor. Dios le bendiga.